20 mentiras del Antiguo Egipto que te dijeron en la escuela. ¿Qué tanto sabes sobre el Antiguo Egipto? ¿Realmente conoces la historia detrás de las pirámides, los faraones y sus dinastías, o solo te han contado mitos y versiones incompletas? Lo que aprendiste en la escuela podría no ser la verdad absoluta. Imagina que todo lo que creías saber sobre esta fascinante civilización está equivocado. ¿Y si los constructores de las pirámides no eran esclavos? ¿O si algunos faraones fueron borrados intencionalmente de la historia? Desde misteriosos asesinatos hasta secretos ocultos por siglos, el Antiguo Egipto sigue siendo un enigma. En este revelador viaje, desmentiremos las 20 mentiras más grandes sobre esta civilización, desafiando creencias populares. Prepárate para descubrir una verdad más sorprendente que la ficción, donde la historia real es aún más intrigante. Suscríbete a nuestro canal Grandes Curiosidades y activa la campanita para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. El asesinato de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 causó gran asombro y revivió teorías sobre su muerte. A lo largo de los años, surgieron rumores de que el joven faraón fue asesinado. Sin embargo, los estudios más recientes, realizados por arqueólogos y médicos forenses, han revelado que Tutankamón sufría de problemas óseos y posibles infecciones que podrían haber causado su muerte. Aunque la idea de un asesinato sigue siendo intrigante, no hay evidencia concluyente que la respalde. En lugar de un crimen real, la teoría del asesinato parece alimentada por la inestabilidad política de la época y el drama en la corte. En última instancia, la muerte de Tutankamón parece haber sido una tragedia más natural que un misterio criminal. 2. La maldición de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, estaba sellada y llena de tesoros deslumbrantes, lo que generó gran revuelo en todo el mundo. Junto con el hallazgo surgió el mito de la maldición del faraón. La muerte de varios miembros del equipo de excavación, incluyendo a Lord Carnarvon, fue rápidamente vinculada a esta supuesta maldición, alimentando la leyenda. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que estas muertes fueron solo una coincidencia, sin ninguna relación con lo sobrenatural. La idea de una maldición, en realidad, fue un invento de los medios de comunicación de la época, que buscaban crear una narrativa fascinante para atraer la atención del público. En última instancia, la verdadera maldición fue el poder del mito, que sigue alimentando la fascinación por la tumba de Tutankamón hasta hoy. 3. Los obreros eran probablemente judíos. En el Antiguo Egipto, la mayoría de los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides no eran esclavos, sino obreros especializados y bien remunerados. La idea de que estos trabajadores eran judíos proviene principalmente de las narraciones bíblicas, pero no hay evidencia arqueológica que respalde esta teoría. Los registros históricos y las pruebas encontradas en excavaciones muestran que los obreros eran egipcios, muchos de ellos que trabajaban en tumbas como una labor honorífica. Estos trabajadores pertenecían a diferentes clases sociales, pero su trabajo en las pirámides era considerado un privilegio, ya que ayudaban a asegurar el bienestar del faraón en la vida eterna. 4. Las momias eran de peor calidad. Aunque la momificación en Egipto evolucionó a lo largo de los siglos, no puede decirse que la calidad de las momias empeoró con el tiempo. Desde el Imperio Antiguo hasta el Nuevo Reino, los egipcios perfeccionaron sus técnicas funerarias. Sin embargo, el proceso de momificación variaba dependiendo del estatus social de la persona y los recursos disponibles. Las momias de faraones y nobles eran preservadas con mayor cuidado y sofisticación, mientras que las de personas comunes, aunque igualmente preservadas, no recibían el mismo nivel de atención. La idea de que las momias eran de peor calidad es un malentendido, ya que los cambios en las técnicas responden a necesidades y recursos de cada época. 5. La realidad detrás de la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos egipcios no eran simples dibujos, sino un complejo sistema de escritura que representaba tanto sonidos como conceptos y palabras. Este sistema se utilizaba para registrar historia, rituales religiosos y administrar el reino. Los jeroglíficos estaban compuestos por símbolos, algunos representaban ideas abstractas, otros sonidos fonéticos y otros eran una combinación de ambos. La escritura jeroglífica era un testimonio de la sofisticación de la cultura egipcia, capaz de registrar y comunicar de manera precisa y eficiente.
mucho más allá de lo que comúnmente se percibe como simples imágenes decorativas. 6. La nariz de la Esfinge. La Esfinge es uno de los monumentos más enigmáticos y conocidos del antiguo Egipto. Su aspecto misterioso y su gran tamaño han fascinado a generaciones. Uno de los mayores enigmas asociados con ella es la desaparición de su nariz. La leyenda popular sostiene que la nariz fue destruida por invasores o el paso del tiempo. No obstante, investigaciones arqueológicas sugieren que la nariz de la Esfinge se deterioró de manera gradual debido a la erosión natural y a actos de vandalismo. La erosión provocada por el clima extremo del desierto y el vandalismo en épocas posteriores llevaron a la pérdida de esta parte icónica. En lugar de ser el resultado de una destrucción deliberada, la caída de la nariz es una historia de deterioro natural, que subraya el impacto del tiempo y las condiciones climáticas en el patrimonio histórico. 7. Las trampas de las pirámides. La idea de que las pirámides egipcias están llenas de trampas mortales ha sido alimentada por películas y videojuegos, pero, ¿realmente existían? Aunque estas historias de trampas, como sierras circulares y agujeros mortales, capturan la imaginación, la realidad es muy diferente. Los estudios arqueológicos han demostrado que las pirámides fueron diseñadas con pasadizos funcionales y cámaras funerarias para cumplir un propósito específico: preservar los restos del faraón y garantizar su viaje al más allá. No estaban construidas para atrapar a los ladrones ni como laberintos mortales. Las trampas en las pirámides son más una fantasía que una realidad histórica, impulsada por relatos exagerados y malentendidos de la función de estos monumentos. Las construcciones egipcias eran en su mayoría prácticas y funcionales, enfocadas en la protección espiritual más que en crear un complejo de trampas para los intrusos. 8. Los jeroglíficos son emojis antiguos. Los jeroglíficos egipcios a menudo se comparan con los emojis modernos, pero esta es una comparación simplista y engañosa. Mientras que los emojis se usan principalmente para representar emociones o ideas de manera gráfica y visual, los jeroglíficos eran un sistema de escritura mucho más complejo. Cada símbolo jeroglífico tenía un valor fonético, semántico o ideográfico, y se usaba para comunicar ideas profundas y significados específicos. Los jeroglíficos no solo servían para representar imágenes, sino que también eran un sistema lingüístico preciso para registrar eventos históricos, religiosos y administrativos. Al contrario de los emojis, cuyo propósito es más inmediato y visual, los jeroglíficos requerían un conocimiento especializado y su función iba mucho más allá de simplemente transmitir una imagen de manera sencilla. 9. Cleopatra era extraordinariamente hermosa. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, ha sido considerada durante siglos un símbolo de belleza, pero ¿era realmente tan deslumbrante como la historia la pinta? Las representaciones artísticas de Cleopatra a lo largo de la historia la han idealizado, presentándola como una mujer de belleza excepcional. Sin embargo, las evidencias físicas y los relatos históricos sugieren que su atractivo era más una combinación de inteligencia, carisma y habilidad política. Cleopatra no solo usaba su apariencia para ganar poder, sino también su astucia y capacidad para negociar. Su habilidad para atraer a figuras como Julio César y Marco Antonio fue más una demostración de su gran destreza diplomática y política que de un simple atractivo físico. De esta manera, la verdadera Cleopatra fue una líder carismática que utilizó su encanto y habilidades para gobernar, más allá de su belleza. 10. Las momias resucitaban. La momificación en el antiguo Egipto era un ritual religioso destinado a preservar el cuerpo para la vida después de la muerte, pero la creencia en la resurrección física de las momias es más un mito que una realidad. Los egipcios creían que, al preservar el cuerpo, el espíritu del difunto podía alcanzar la vida eterna, pero esto no significaba que las momias fueran resucitadas físicamente. La momificación aseguraba la inmortalidad del alma, permitiendo que el difunto viviera en el más allá. El foco de los egipcios estaba en la perpetuidad espiritual más que en la reanimación física. Así, la idea de que las momias podían resucitar es una interpretación errónea, ya que los egipcios no entendían la muerte de la misma manera que nosotros, y su objetivo no era una resurrección, sino una transición a la vida eterna en un plano espiritual. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 11. Los sacrificios humanos eran comunes. El mito de que los egipcios realizaban sacrificios humanos de forma regular es una exageración.
Aunque existen algunos registros históricos que mencionan sacrificios humanos en ciertos rituales, estos eran eventos muy raros y no formaban parte de las prácticas cotidianas de la sociedad egipcia. Los egipcios realizaban principalmente sacrificios de animales, como toros y aves, en ceremonias religiosas y funerarias. Estos rituales simbólicos tenían el objetivo de honrar a los dioses y de asegurar el bienestar en el más allá. El sacrificio humano, cuando se realizaba, se llevaba a cabo en circunstancias especiales, generalmente relacionadas con la realeza. Pero no era una práctica común ni un componente esencial de la vida religiosa egipcia. 12. La momificación era para preservar el cuerpo del faraón. En el antiguo Egipto, la momificación tenía un propósito mucho más profundo que la simple conservación física del cuerpo. Aunque la preservación del cuerpo era esencial, el objetivo principal era asegurar la inmortalidad del espíritu del faraón en el más allá. Los egipcios creían que el faraón era un dios viviente y que su alma necesitaba un hogar para seguir existiendo eternamente. La momificación garantizaba que el faraón pudiera reunirse con los dioses, asegurando así su lugar en la vida después de la muerte. Este proceso formaba parte fundamental de las creencias religiosas egipcias sobre la transición del alma y el cuerpo, siendo esencial para el viaje eterno del faraón hacia el más allá. 13. El interior de las pirámides es un completo laberinto. Las pirámides egipcias, aunque misteriosas y monumentales, no son el laberinto intrincado que a menudo se describe en mitos y relatos exagerados. El interior de estas estructuras está cuidadosamente planeado con pasillos que conducen directamente a las cámaras funerarias y otras áreas de importancia. La idea del laberinto interminable ha sido alimentada por historias fantásticas y la fascinación por los secretos que guardan. Los arquitectos egipcios diseñaron las pirámides de manera eficiente para que pudieran cumplir su propósito funerario y religioso, sin necesidad de intrincados pasadizos o trampas. Este mito del laberinto es una creación moderna, muy alejada de la realidad histórica de las pirámides. 14. Los egipcios comían momias. El mito de que los egipcios comían momias proviene de una interpretación errónea de las prácticas históricas. En realidad, las momias eran vistas como sagradas, y su preservación formaba parte de rituales religiosos destinados a asegurar la vida eterna del difunto. Las momias no se consumían como alimento, sino que eran tratadas con respeto y veneración. La creencia de que los egipcios comían momias se originó en la Edad Media, cuando se pensaba que el polvo de momia tenía propiedades curativas. Sin embargo, este consumo no formaba parte de las prácticas culturales egipcias reales, sino que fue una confusión creada por la interpretación errónea de objetos y sustancias asociadas con las momias. 15. Los egipcios usaban camellos. Aunque a menudo asociamos a los camellos con el antiguo Egipto, en realidad, estos animales no formaban parte del paisaje egipcio durante las primeras dinastías. Los camellos fueron introducidos en Egipto mucho después, durante el periodo romano, cuando se volvieron útiles para el comercio en las regiones desérticas. Antes de esta introducción, los egipcios dependían de otros animales de carga como burros y bueyes para el transporte y trabajo agrícola. Los camellos se utilizaron principalmente para caravanas comerciales a través del desierto, pero no fueron un componente esencial de la vida diaria en el antiguo Egipto. La imagen del camello en la cultura egipcia se asociaría principalmente con las etapas posteriores de la civilización. 16. Los matrimonios incestuosos. La práctica de los matrimonios incestuosos entre los faraones egipcios puede resultar sorprendente para muchos, pero en realidad, estos matrimonios tenían un propósito cultural y dinástico muy específico. Los faraones se casaban frecuentemente con miembros de su propia familia, incluidos hermanos y hermanas, con el fin de preservar la pureza de su línea dinástica y asegurar el control sobre el trono. Esta práctica también estaba relacionada con las creencias religiosas que vinculaban al faraón con los dioses, considerando que el matrimonio entre familiares cercanos reforzaba su conexión divina. Sin embargo, aunque los matrimonios incestuosos eran comunes entre la realeza, no eran una práctica extendida en la sociedad general. Solo los miembros de la sociedad gobernante seguían esta tradición por razones políticas y religiosas. 17. Todos los faraones construyeron pirámides. Las pirámides son, sin duda, el símbolo más representativo del antiguo Egipto, pero no todos los faraones construyeron una.
Durante el Antiguo y Medio Imperio, especialmente durante las dinastías 3 y 4, se erigieron las pirámides más grandes, como las de Keops, Kefren y Miserinos. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia egipcia, la construcción de pirámides se volvió menos común. Algunos faraones optaron por otros tipos de tumbas más discretas, como las tumbas excavadas en la roca en el Valle de los Reyes, que se convirtieron en la principal forma de sepultura real durante el Imperio Nuevo. Esto muestra una evolución en las creencias religiosas y las prácticas funerarias, con los faraones buscando formas más seguras y menos visibles de enterrarse. 18. Los egipcios despreciaban a los extranjeros. La idea de que los egipcios despreciaban a los extranjeros es una visión excesivamente simplificada de su cultura. Si bien hubo periodos de conflicto con otras naciones, como los asirios, los persas y los romanos, también hubo una gran cantidad de intercambios culturales y comerciales entre Egipto y otros pueblos. Egipto fue un cruce de caminos para diversas culturas, lo que permitió una interacción constante con comerciantes, diplomáticos y visitantes de todo el mundo antiguo. Los egipcios no solo aceptaban a los extranjeros, sino que los integraban a su sociedad, empleándolos como soldados, funcionarios, artesanos y otros profesionales. Además, muchas figuras extranjeras llegaron a formar parte de la alta sociedad egipcia, lo que demuestra que el trato hacia los extranjeros era mucho más inclusivo de lo que a menudo se cree. 19. Los egipcios estaban obsesionados con la muerte. Es común asociar al antiguo Egipto con la muerte debido a la gran cantidad de tumbas, momias y rituales funerarios que han sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, esta no debe interpretarse como una obsesión con la muerte, sino como una profunda creencia en la inmortalidad del alma. Los egipcios veían la muerte no como un final, sino como una transición hacia una existencia eterna en el más allá. Las elaboradas prácticas funerarias y los complejos rituales funerarios estaban diseñados para garantizar que el difunto pudiera alcanzar la vida eterna y reunirse con los dioses. La muerte, en su cultura, no era temida, sino aceptada como parte de un ciclo natural, lo que hacía que sus rituales fueran una forma de garantizar la continuidad de la vida. 20. Los actuales egipcios son descendientes de los antiguos egipcios. La afirmación de que los egipcios modernos son directamente descendientes de los antiguos egipcios es un tema complejo y debatido. A lo largo de la historia, Egipto ha sido invadido y habitado por varios pueblos, incluidos los griegos, romanos, árabes y otomanos, lo que ha dejado una rica mezcla cultural y genética en la población actual. Si bien existe una conexión cultural con los antiguos egipcios, especialmente en términos de patrimonio, arte y tradiciones, los egipcios modernos también tienen raíces genéticas y culturales de los pueblos que han gobernado y vivido en la región durante los últimos milenios. Por lo tanto, aunque la herencia de los antiguos egipcios sigue presente en muchos aspectos de la vida moderna, la población actual es el resultado de una compleja fusión de diversas influencias históricas. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.